Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Minuto a Minuto. Un beso grande para Daniela Ballester. Como ustedes saben, va a regresar justamente a este programa a partir de la semana que viene. Está tomándose unas merecidísimas vacaciones, así que un beso grande para Dani. Bueno, muchísima información para compartir con todos ustedes, pero empezamos con lo que es el dato del día, sin ninguna duda. Tiene que ver con la temperatura, señoras y señores, 16 grados 8 décimas. En este momento es una tarde cuasi primaveral, dicen algunos. Bueno, después vamos a estar compartiendo los datos del tiempo con el señor Javier Torrente en algunos minutos nada más, pero la tarde da para mucho realmente después de haber tenido un fin de semana, para el olvido, ¿no? Sobre todo en las zonas de la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, hubo que hacer introspección, distintas cuestiones que tienen que ver obviamente con disfrutar el fin de las vacaciones de invierno para algunos, en una jornada que, como les decía recién, trae muchísima información. Entre ellos, bueno, lo que es sin ninguna duda también el conflicto docente, ¿eh? Vamos a estar hablando en detalle de lo que está pasando con este tema. Porque como ustedes saben, CETERA anunció un paro por 48 horas, un paro al cual han adherido algunos sindicatos. Puntualmente, en este caso, hay una medida de fuerza anunciada y que se está llevando a cabo por 48 horas en la ciudad de Buenos Aires. Dos gremios básicamente son los que están llevando a cabo esta medida. Por un lado, ADEMIS, que lo había anunciado al comienzo de la semana pasada, y se sumó UTE, el gremio que conduce Eduardo López, que es muy representativo en la ciudad de Buenos Aires y que también está llevando adelante esta medida. Por otro lado, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Bueno, el gremio de SUTEBA ha confirmado que se está implementando lo que es este paro. Es un paro por 48 horas. Y sin ninguna duda trae algunas complicaciones a los padres porque hay otros sindicatos que han acatado lo que es la conciliación obligatoria que dictó la semana pasada el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, varias cuestiones obviamente con respecto a este tema. En principio, si correspondía o no que un gremio tan importante como SUTEBA acatara lo que era esta medida, esta conciliación obligatoria. Vamos a estar hablando en detalle, pero para muchas familias hoy no comenzaron las clases. Y por esa razón entonces allí cuestiones que tienen que ver obviamente con la negociación paritaria. Por otro lado, hablamos también de otro de los temas que ha recorrido los últimos días. Han pedido en las últimas horas la suspensión de la empresa Flybondi, la empresa low cost aérea, que viene despertando muchísima polémica a partir de lo que es un mal funcionamiento, denuncian algunos, y por otro lado también en este caso lo que se agrega es una denuncia por traición a la patria al presidente de la Nación, Mauricio Macri, al jefe de gabinete, a Marcos Peña, y también al ministro de Defensa, Oscar Aguad. ¿Qué dicen los fundamentos de esta denuncia? Bueno, que Flybondi es una empresa que está radicada en el Reino Unido, pero que al mismo tiempo es un conglomerado que pertenece a una sociedad offshore radicada en las Islas Caimán, y además que está utilizando un aeropuerto que es una base militar, el aeropuerto del Palomar, y que por esa razón entonces se presenta allí un conflicto de intereses realmente muy fuerte. Bueno, vamos a estar analizando en detalle esta denuncia y además obviamente se suma a lo que han sido los capítulos de la semana pasada y del fin de semana por la suspensión de vuelos, casi 6.000 personas que en este sentido, han quedado sin poder realizar lo que son sus viajes. Ustedes saben, el aeropuerto del Palomar ha presentado muchas limitaciones, sobre todo para ser operado cuando, por ejemplo, llueve, cuando hay tormentas, cuando hay, en principio, alguna cuestión climática que pueda afectar lo que es el normal desenvolvimiento de lo que son las aéreas vinculadas al transporte aerocomercial. Y en ese sentido, lo que hay que marcar es que cada vez que llueve, la empresa Flybondi deriva lo que son sus vuelos a aeropuertos como Aeroparque y también al aeropuerto de Ezeiza. Bueno, hay allí, sin ninguna duda, cuestiones de irregularidad en el funcionamiento que han hecho que ya acumule 7 denuncias ante la Autoridad Nacional de Vuelos, y por otro lado, esta denuncia que se estaba sumando y que vamos a estar dándoles más detalles en apenas algunos minutos nada más. Pero yo quiero concentrarme en lo que está pasando con los hogares en la Argentina. Hablábamos la semana pasada de aquello que tiene que ver, obviamente, con el costo de vida, cómo se ha incrementado. Bueno, hay ya, también hay que mencionarlo, algunas estimaciones que están analizando cómo va a dar la inflación en el mes de julio,
y en este sentido se manejan números realmente escalofriantes de entre el 2,8 y el 3,2%. Ustedes recuerdan que en el mes de junio la inflación fue del 3,7% y que en apenas 6 meses ya se cruzó lo que era la pauta que el gobierno había imaginado para este año del 15% en la inflación, ya suma 16%, 16 puntos de inflación hasta el mes de junio, y se agrega ahora lo que es el detalle de julio, que como ustedes saben lo va a dar a conocer el INDEC en apenas algunos días, pero que ya hay consultoras privadas que lo están estimando. Claro, ¿qué fue lo que pasó en las últimas semanas? Bueno, obviamente tiene que ver con cuestiones vinculadas al aumento de precios. Los alimentos han trepado en una forma sustancial lo que son sus precios. También vamos a estar dándoles en detalle qué es lo que está sucediendo con respecto a este rubro tan sensible para los hogares en la Argentina. Pero además, ¿qué pasa con lo que son las tarifas de servicios públicos? Este es el gran interrogante, y algunos casos que siguen conociéndose donde realmente entre el año 2016 y 2018 la suba ha sido netamente astronómica. Estoy hablando del servicio de gas, del servicio de luz y también de lo que es la provisión del servicio de redes y aguas cloacales. Y bueno, vamos a analizar en detalle algunos casos. Por ejemplo, este que les voy a mostrar ahora y que tiene que ver con un domicilio en la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a hacer el análisis de, por ejemplo, cuánto pagaba esta persona, un consumo de un hogar, en el año 2016. Bueno, 2016, 617 pesos con 70. Allí está la fecha. Lo vamos a consignar. El 27 de mayo del año 2016 se pagó esta suma de dinero, 617 pesos con 70, por lo que es, y por lo que era en aquel momento, la provisión del servicio de gas natural. Bueno, 2017, pasó un año y pasamos de esos 600 pesos a estos 829 pesos con 72 centavos. Y allí ustedes tienen el detalle de lo que son las dos cuotas, ¿no? De 414 pesos en cada caso. Es decir, un incremento sustancial, pero en este sentido, bueno, una suma que se acercaba relativamente a aquello que se había pagado en el año 2016. Por supuesto, veníamos ya con un reacomodamiento de precios de años anteriores. Pero claro, usted se preguntará, bueno, ¿cuánto pagó esta persona este año? No, no es un error, No es, acá me dicen, es un error de tipeo. No, no. 13.579 pesos, desdoblado en dos cuotas de 6.789 pesos cada uno, 13.700 pesos allí, que uno se pregunta, bueno, ¿cómo pasó de pagar 600 pesos a pagar 13.000 pesos? La verdad que la pregunta está planteada con alguna de las respuestas, sin ninguna duda. Está en esta tarde Cristian Minich. Cristian. Julián, buenas tardes. Exactamente, aquí está Silvia con nosotros. Debo confesar que cuando ella me mostró la boleta también, Julián, me generó una cierta desconfianza y revisé a ver si no se trataba de 1.300 y lo estábamos leyendo mal. Claro, uno se pregunta, Cristian, si no es un error, ¿no? Pesos. Claro, uno se pregunta si no es un error. Exactamente. Pero bueno, digo, desde todo punto de vista no es un error, porque los anuncios que ha hecho el gobierno tienen que ver con un incremento en las tarifas que, bajo todo punto de vista, lo que generan es esto que estamos viendo. Una persona que pagaba 670 pesos hace 2 años, hoy está pagando, bueno, en este caso en particular, 13.500, casi 13.580 pesos. Cristian. Sí, Julián, bueno, y aquí está Silvia con la boleta en la mano. Además, ustedes la mostraban recién, pero también para certificar que no hay ningún tipo de edición ni nada. Aquí está la boleta, Silvia, la podemos mostrar. Bueno, ¿cuál fue tu primera sensación, impresión cuando la viste, cuando la recibiste en tu casa? Mira, la verdad, primero impotencia, porque digo, no puede ser. La verdad que yo cuidé el gas del mismo modo durante todos estos años. Mi casa no se gastó un peso de más, un metro cúbico de más. Se apaga durante todo el día la calefacción, se prende a la noche y no siempre, depende de la temperatura. A veces sube la temperatura y no se prende. Entonces, la verdad, sorpresa, cierto grado de impotencia y de bronca. ¿Hiciste, Silvia, ya algún reclamo? No, porque me llegó la semana pasada
y la verdad que mañana me vence la primera cuota y voy a ir a Metrogas a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Crees que puede tener que ver con un error o que, bueno, producto de la inflación es el precio que te corresponde? Mira, me parece que lo que nos... Debe haber un error porque me están cobrando 1.100 milímetros cúbicos y me parece que es un montón, pero además de todo también es un tema de la inflación incontrolable, porque estuve revisando boletas anteriores y te cobraban 4 y pico el metro cúbico y ahora está en el más del doble. Está Julián Guarino del otro lado. Julián, ya te está escuchando Silvia. Silvia Rofaldi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo aquí te Julián va? Guarino te ¿Cómo saluda. estás? Bueno, primero, a ver, las preguntas de rigor las hizo recién Cristian. Uno puede imaginar en principio que podría ser un error, pero después cuando uno revisa lo que han sido los anuncios que ha hecho el gobierno en materia energética, la realidad es que cada anuncio se aplica sobre lo que ha sido el incremento anterior, es decir, realmente la escalada en lo que es la tarifa es posible, es probable y de hecho hay muchísimas personas que la están pagando en la República Argentina. Entonces no me queda más que preguntarte, bueno, en principio, vos decías recién, yo apago el gas, por lo menos lo que son los consumos durante el día. Digo, ¿cómo te estabas manejando y sobre todo si tenías previsto que te podía llegar esta factura? La verdad, yo pensé que, como bien decís vos, con todos los anuncios iba a pagar más que el año pasado, sin duda, razón por la cual vengo cuidando muchísimo el gas, a veces a costa de padecer un poco de frío. Sí, de pasar frío. La verdad, sí, claro. O sea, yo tengo una casa grande, pero ya te digo, durante el día se apaga todo el gas completamente y se vuelve a prender a la noche. Y te reitero también que si hay 11, 12 grados, la apago, no la dejo prendida. La verdad me sorprendió enormemente y no gratamente, ¿no? Porque además, ¿sabés qué, Julián? Yo digo esto, ¿no? Más allá de que uno pueda o no pagar esta boleta, este es dinero que no va al consumo. Entonces ahí empieza a aparecer los problemas que estamos teniendo, ¿no? Silvia, te quiero preguntar a qué te dedicas, porque quizás algunas personas en su casa se deben estar preguntando, bueno, pero quizás por su actividad debe consumir más gas que el promedio y quizás tiene que ver con esto. Digo, ¿a qué te dedicas y habitualmente? Sí, decime. Yo soy abogada y tengo mi estudio acá en la Avenida de Mayo, o sea que me voy todo el día y queda solo, por eso te digo que se apaga la calefacción, porque queda una persona limpiando, entonces no tiene mucho sentido, porque la casa se abre, se ventila, con lo cual no hay ninguna posibilidad, casi no cocino, así que no hay ninguna posibilidad de que el gasto sea desmedido, que tenga algún sentido semejante factura. Claro, y por ejemplo, para aquellos que se están preguntando también, bueno, ¿qué tipo de artefactos tenés para calefaccionar tu casa? ¿Son estufas de tiro balanceado? ¿Es una? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Cómo es a la noche? Digo, ¿cuáles son los artefactos que terminás encendiendo? Si tenés calderas o no, ¿cómo calentás el agua? Te hago las preguntas de rigor, ¿no? Caldera, tengo una caldera con radiadores, la calefacción es por radiadores. Y tengo una caldera, es lo único que tengo, sí. Y después un calefón para el agua caliente, pero la calefacción es por radiadores. Entonces, sí. Vos pero lo que mencionás es que previendo que te podía llegar una factura más bien elevada, lo que haces es cortás la provisión de gas, o en todo caso cortás lo que es en principio la utilización de lo que son las calderas, o las pondrás en mínimo o en piloto, supongo. Piloto. Mira, menos que piloto, porque hay un problemita con que se apaga, ¿no? Ni el piloto funciona, hay que prenderlo todo el tiempo, así que la verdad que a las 8:30, 9 de la mañana se apaga y se vuelve a prender a las 7, 8 de la noche, o sea, si hace mucho frío, si hace mucho frío, si yo veo que la temperatura está en 11, 12 grados, ni siquiera la prendo en función de esto, ¿no? En función de que dije, me va a venir una factura enorme, pero nunca pensé que tanto, Claro. A ver, yo también haciendo un poco de memoria, sobre todo lo que ha pasado en las últimas semanas y puntualmente la semana pasada,
Arrancábamos el lunes pasado haciendo mención a las declaraciones del ministro de Energía, de Javier Iguazel, que durante ese fin de semana, prácticamente en lo que había sido una declaración, si uno quiere, tangencial o colateral en el programa de Luis Novarecio, había mencionado que venían incrementos del orden del 25 al 30% en los servicios públicos. Lo que quiero decir es que esta factura que vos acabás de pagar todavía no los incorporó, porque de hecho todavía no se han aplicado. ¿Imaginás estar pagando una factura con un 30% por encima de esta cifra que te llegó? No. La verdad, es verdad lo que decís. Ese incremento no está incorporado a esta boleta. Seguramente va a venir una que además va a considerar también meses de invierno, claro, porque el problema también son los meses de invierno. Entonces, y fíjate una cosa importante, esta boleta de 13.000 pesos considera mayo. Si yo mal no recuerdo, ahora tendría que ir al servicio meteorológico, pero sí, si yo mal no recuerdo, mayo no fue un mes frío. De manera tal que en todo caso me está considerando junio nada más. Porque los meses fríos son ahora, han sido julio y seguro que va a ser agosto. Entonces es una factura, o sea, no quiero ni pensar lo que va a venir con ese aumento que dijo Iguazel, más los meses fríos, que es donde la temperatura baja más y uno necesita un poco más de la calefacción. Y a ver, acá en un aporte a la comunidad, aplicándole el incremento que anunció el ministro a esa factura, estamos hablando de una cifra en torno a los 18.000 a 20.000 pesos. La verdad que, sí, a ver, está fuera de lo que es el sentido común, ¿no? Sin ninguna duda. Pero además quiero consultarte con respecto a las otras facturas, porque como siempre, y a veces en cuestiones económicas, el error es tratar de focalizar en un aspecto y olvidarse lo que pasa en un contexto. Pero digo, ¿cómo estás de alguna manera abonando lo que son el resto de los servicios públicos, si se te han incrementado en la misma proporción, una proporción menor a lo que te subió el gas? Y bueno, y vos decías recién algo muy interesante que me gustaría que ahondes, que tiene que ver con, bueno, yo pago esta factura, pero al mismo tiempo hago lo que es un recorte en los consumos que generalmente tengo en el mes. Absolutamente. Mirá, aunque la luz es un monto menor, creo que estoy pagando 2.000 y pico de pesos de luz, igual es un montón, ¿no? Pero la luz es un monto menor, pero si sumo todo, la verdad que entre estos 13.000 más todo lo demás son como 20.000 pesos. Y insisto, más allá de que uno pueda o no pueda pagarlo, la realidad es que es dinero que no va al consumo, que antes iba al consumo y ahora no, porque claramente entre que tenés menos, tenés más egresos, sí, en estos con estos servicios, y además tenés un temor enorme, porque digo, si me vino 13.000, el mes que viene me viene 20, más la luz, el gas, el teléfono, obviamente sabés que es dinero que no va a ir al consumo, que te retraes el consumo, y bueno, después pasa lo que está pasando. Silvia, ¿qué artículos dejaste de consumir? ¿Cuáles son, de alguna manera, las estrategias? Llamémoslo estrategias, ¿no? Hay quienes llaman estrategia, en realidad es cuál es el impacto que tiene pagar servicios públicos muchísimo más caros en lo que es la vida cotidiana. ¿Qué pasa en el supermercado? ¿Qué pasa con, con otras cuestiones que tienen que ver con gastos que quizás de los cuales uno puede prescindir, pero que formaban parte por ahí de tu cotidianeidad? Y mira, uno consume menos productos suntuarios, viste, que digamos, la verdad que uno podía hacerlo y consumís menos productos suntuarios, menos ropa, lo pensás 2 veces, y vas menos a comer afuera, las cenas afuera son en menor cantidad, esas cosas que en sectores, digamos, como el mío, era lo que más podíamos hacer. Y bueno, eso empezamos a retraernos. Y no solamente yo, Julián, la verdad, muchos amigos, compañeros, colegas, que también se empiezan a retraer y a armar su vida desde otro lugar. Te voy a hacer una pregunta y en este sentido... me parece que hay que ser, en todo caso,
objetivo, ¿no? ¿Pensás que desde el año 2015 había que llevar a cabo lo que era un incremento en los servicios públicos por lo que se estaba pagando? Y en todo caso también lo que te quiero preguntar es, ¿pensás que este incremento ya a esta altura es desmedido con respecto a lo que se suponía que tenían que aumentar? Sí, ambas cosas. Yo me acuerdo que en el 2015 ambos candidatos decían que era un tema que había que revisar. Lo que yo tengo la sensación es que el dinero que no va a los subsidios y por ende deja de subsidiar a los sectores medios, pero básicamente a los sectores vulnerables. Yo te quiero aclarar una cosa. El otro día una clienta mía me dice que le vino una factura de luz de 14.000 pesos. Y le digo, es imposible. Me dice, sí, pero para poder reclamar tengo que pagar. Me hicieron un plan de pago. Es una trabajadora, viven 3 personas en la casa. Entonces, ese dinero, yo creo que ese dinero que no va a los sectores medios, a los sectores vulnerables, como lo hacía el gobierno anterior, va a un proceso de concentración de la riqueza que es muy fuerte. Yo creo que había que revisar las facturas, pero no de esta manera, eso lo tengo clarísimo, no de esta manera. Silvia, ¿qué pasa con lo que es el supermercado, con lo que es en general la compra de los alimentos? Digo, ¿cuál es la experiencia que estás teniendo? Sobre todo también tomando en cuenta que de tu presupuesto, supongo, tampoco habrá cambiado tanto la porción de los ingresos que tenés en tu hogar, y por otro lado sí está cambiando lo que son tus egresos. ¿Cuánto estás pagando, por ejemplo, por los servicios públicos? Digo, la tendencia, lo que se está notando es que hay muchas familias en la Argentina que terminan recortando en aquello que se supone que es indispensable, como es la cantidad y la calidad de los alimentos. ¿Cuál es la experiencia que vos tenés con respecto a esto? No, yo eso, la verdad que no lo tengo que recortar tanto. Digamos, en mi sector social no es un tema que uno tenga que recortar tanto todavía. Pero sí en las otras cosas que te dije. Lo que sí noto, yo soy abogada laboralista, así que tengo contacto con trabajadores todo el tiempo y sí sé de los recortes que tienen que hacer y de las preocupaciones, viste que yo te decía antes, ese dinero que no va al consumo provoca pérdida de empleo, y sí sé la preocupación que tienen en la pérdida de empleo. Esto sí, yo creo que es todo un paquete, o sea, yo pago 13.000 de gas, hay cosas que no consumo, cierran los negocios, cierran las pymes, y la gente se queda sin trabajo, los trabajadores se quedan sin trabajo. Eso es una fuerte preocupación que noto, que no notaba antes en los trabajadores. La verdad que no, eso yo no lo veía, y ahora sí, la verdad que sí, están altamente preocupados y todos manifestándote que está muy difícil, que no consiguen trabajo, eso sí. A ver, Silvia, yo tengo acá algunas cifras que fuimos sumando. En este caso, por ejemplo, el gas se incrementó desde diciembre del año pasado hasta esta fecha un 85% en promedio, tras lo que fueron los 2 anuncios que se hicieron de la suba. Uno se hizo en el mes de diciembre y hubo otro anuncio en el mes de marzo hecho por el exministro de Energía, Juan José Aranguren, del 40% en promedio para lo que es el servicio de gas natural en zonas de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Esto acumula un incremento del 85%. Hay que sumarle a esto que todavía, como vos decís muy bien, no se está aplicando y que de hecho muy probablemente va a tomar una porción de lo que sea el resto del invierno, el incremento que dejó trascender que se va a aplicar el ministro de Energía, Javier Iguacel, es en torno a un 25%, un 30% solamente para el servicio de gas, al que va a haber que sumarle también un incremento del 25% para el servicio de energía eléctrica, para hacernos un mapa y un detalle de cómo se vienen dando o cómo ha decantado el incremento con respecto a este tema. Pero además hay que sumarle lo que ha sido la suba en el mes de marzo del agua, 26%, que en algunos casos llega al 70% porque se fueron también sacando subsidios, y lo que ha sido también el incremento del servicio de energía eléctrica. A todo esto hay que sumarle el aumento al transporte que se anunció la semana pasada, el ministro de Transporte Guillermo Dietri, de entre un 25 y un 30% aproximadamente para lo que son colectivos y trenes. Y entonces te quiero preguntar cómo ves el escenario en general. Yo lo que hago es aportar información de los anuncios de los últimos que se han realizado,
pero digo, de todo punto de vista, ¿cuál es la percepción que tenés? Vos decías, bueno, yo me muevo en un estrato, si uno quiere, tengo amigos, tengo vecinos que tienen ingresos relativamente elevados para lo que es el promedio. Recordemos que el salario mínimo hoy está en los 10.000 pesos, va a haber un ajuste de ese salario mínimo próximamente, pero en rigor esa es la referencia para un sector de la economía informal. Es decir, el salario mínimo siempre sirve para fijar lo que son, lamentablemente, no porque se puede pagar más, pero en muchos aspectos se fija lo que es el salario de la economía informal con esa suma de dinero. Conociéndose los datos del INDEC de la semana pasada vinculado a la canasta básica total, digo, ¿cuál es la percepción que tenés de lo que está pasando con la economía en la Argentina? Mira, la percepción para mí... Hola. La percepción es muy mala. La percepción de la economía me parece pésima. Yo creo que se produjo lo que de alguna manera el gobierno venía a hacer, que es la baja del salario. Ese es el punto para mí fundamental. Y que lo están logrando. Lo que pasa que en la Argentina ese problema no toma en cuenta que nosotros somos 40 millones de habitantes y que no se pueden aplicar las mismas políticas de otros países. Nosotros con 40 millones de habitantes necesitamos del mercado interno. Es fundamental para nosotros. Podíamos hacer algunas... digamos, en el 2016 había que hacer a lo mejor algunos retoques de la economía, todo el mundo lo tenía claro eso, pero sin ninguna duda la pérdida total del mercado interno produce estos desastres que están pasando, donde vemos todo el tiempo, ¿viste? La pérdida de trabajo, los comedores, la gente que no come, la pobreza, la miseria, y yo creo que lamentablemente no lo veo bien. Creo que estamos en una debacle importante y es muy penoso porque yo no veo que el gobierno quiera hacer alguna modificación de este proyecto que tienen. Silvia, vamos a consultar a alguien con respecto a lo que te está pasando, que seguramente será el mismo caso de miles de personas y miles de hogares en la Argentina. Esto es el salto que han dado, en algún caso, lo que son las facturas de gas, por ejemplo, que es lo que estamos comentando, de 800 pesos a 13.000 pesos en este caso. Y además, bueno, por supuesto, las preguntas que uno se hace, si hay un error, si hay que reclamar, cómo es el procedimiento, eventualmente si hay que pagar primero y reclamar después, algo que es totalmente injusto, teniendo en cuenta que hay muchísimas personas que no van a poder pagar esas sumas de dinero. Nosotros estamos en comunicación telefónica, pero te invito a que te quedes con Osvaldo Bassano. Él es el titular de ADUC, que es la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Doctor ADUC, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Aquí Julián Guarino lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Guarino? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Bassano, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor. Quiero consultarle con respecto, y ya lo voy a dejar ahí en comunicación con Silvia. Silvia ha recibido una factura de más de 13.000 pesos en lo que es el servicio de gas natural, cuando hace 2 años pagaba aproximadamente 800 pesos. Nosotros tenemos el detalle y lo vamos a ir mostrando en pantalla de lo que es la sucesión de facturas, cómo le vino llegando. Pero digo, ¿qué hace? La primera pregunta que quiero hacerle es ¿qué hace un usuario cuando se encuentra con un monto que en principio da la sensación de que es totalmente desmedido? Bueno, como primera medida hay que tomar en cuenta cuál es el consumo que ha tenido, es decir, fijarse en el medidor el consumo que ha tenido. Como segunda medida, fijarse que en la factura no figura una letra E o estimado, porque contrariamente a lo que dicen las empresas o los presuntos reglamentos, la Ley de Defensa del Consumidor no permite ningún consumo estimado que sea superior al consumo normal y habitual del consumidor. Que lamentablemente las comerciales los están engañando o les mienten diciéndole que pueden llegar 3 consumos estimados, y eso es mentira. No puede haber ningún consumo estimado que sea superior al normal y habitual
de los consumos que realiza durante los últimos 12 a 24 meses. La ley establece directamente que eso es un error de la empresa, por lo tanto no hay que pagarlo, hay que pagar el último consumo y solicitar inmediatamente la regularización y la sustitución de esa factura por una refacturación nueva. Es decir, esa factura que usted me está hablando, si tiene un consumo normal, no en pesos, sino en consumo normal en metros cúbicos, que no excede, que excede el consumo normal que tienen durante los últimos 12 bimestres, por ejemplo, allí entonces tienen que hacer un reclamo en forma directa a la comercial y tienen que refacturar esa factura, que no la pague porque es inconsistente. Por otra parte, por el fallo del juez de Dolores, está suspendido provisoriamente el corte del servicio de gas, pero tiene que hacer el reclamo ante la comercial y luego ante el ente de control en Enargas en forma en forma presencial, y que le den un recibo de lo que está haciendo, y si no, consultar a una asociación de consumidores, porque hay un error bastante garrafal por lo que he escuchado así levemente. A ver, doctor, para tomar el detalle... Aclaro una cosa, Guarino, sí, dígame. Está muy normal esto, De cada 10 facturas, antes había 3 o 4, ahora casi 6, 7 facturas que vienen anormales, Es decir, usted confirma que esto no es un caso particular, sino que se ha generalizado, es decir, que uno puede recibir una factura, pensar que tiene que ver directamente con lo que es el incremento, debido a que se suceden los incrementos y que en definitiva uno no puede tomar, yo creo, en una proporción ajustada lo que le va a llegar en función de lo que es el consumo. Y además quería repasar esto que usted mencionaba recién, es decir, hay que fijarse en detalle si no se está aplicando el incremento a lo que es un estimado de consumo, es decir, que no se toma el dato del consumo. Exacto, primero hay que ver eso, y después hay que ver el medidor y ver cuántos metros cúbicos, si es normal y habitual los metros cúbicos que le están facturando, porque muchas veces le facturan cualquier cosa. Nosotros hemos visto irregularidades muy pronunciadas, pero esto ya es una normalidad que se ha transformado en costumbre. Y ojo, no tienen que pagar esas facturas, que esa mentira que le dicen pague y después reclamen, claro, no es así. Eso no existe, en derecho está prohibido contra el consumidor, y con el tema de los estimados tampoco. Y en cuanto a los aumentos, Guarino, déjeme aclararle algo. Los cuadros tarifarios han hecho que el aumento, que en un primer momento parecía de 80-85, pasó al 100%, y el aumento que están señalando el ministro Iguacel va a ser superior porque va a haber quita de subsidios. Por lo tanto, cuando termine el año, seguramente tendremos otro 100% de aumento. Hay que ver el cuadro tarifario del consumo de cada uno. A ver, doctor Bassano, en función de lo que usted dice, bueno, el incremento va a ser mucho mayor de lo anunciado por el gobierno. Esto es una mala noticia. Y por otro lado hay una quita de subsidios que termina redundando en que se va a pagar muchísimo más, por ejemplo, en el caso del servicio de gas. Nos está escuchando, la tenemos allí en pantalla, a Silvia Rufaldi, que es la persona que nos presentó lo que es esta factura de más de 13.000 pesos. Silvia, yo te invito a que hables con el doctor Bassano, pero ya, digamos, de movida nomás, perdón que lo diga de esta manera, lo que dice Bassano es: hay que mirar bien cuánto se está facturando en metraje cúbico, porque muy probablemente a veces se aplica un metraje cúbico que ni siquiera está tomado de la suma que se está consumiendo realmente. Silvia, te dejo en comunicación con Osvaldo Bassano. Dale, gracias. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, usted estaba consumiendo un metraje normal y habitual donde los últimos 24, digamos 12 bimestres. En realidad sube la cantidad de metros cúbicos en los meses de invierno. Pero, por ejemplo, yo estaba mirando que el año pasado gasté 570 metros cúbicos y ahora me vienen 1.100.
No, eso está mal, señora, no. Ahí haga inmediatamente que fijarse la factura con el medidor a ver si hay alguna irregularidad. Y hace la denuncia, porque tome en cuenta esto, artículo 31 de la ley 24240, repito para todo el público, artículo 31 de la ley 24240. Si durante los últimos 12 bimestres, es decir, 24 meses, ustedes han consumido en forma normal un consumo, tanto en temporada o en no en temporada, y cuando le llega la factura viene duplicado, triplicado el consumo, automáticamente esa factura no se paga, y estoy hablando en metrajes cúbicos o en kilovatios, no en el valor de la factura. Hay que hacer el reclamo en la comercial en forma directa porque hay una irregularidad, y reitero, todo el mundo se tiene que fijar porque de cada 10 facturas, 6, 7 facturas vienen con irregularidades. Silvia, Perfecto, bueno, ahí perfecto. Sí, se entendió. Perfectamente. No, el tema es que además del valor, lo que dice el doctor, además del valor sí se duplicó. Vos ves la factura con otro cantidad de metros cúbicos, pero lo multiplicaban por 4 y ahora por 9 y pico. Claro. Claro, o sea, al aumento del precio, o sea, de la tarifa, le han incrementado estas irregularidades y hacen facturas descomunales. Doctor, Silvia, Exacto, entonces exacto. allí lo que hay que hacer es, en principio, comparar el metraje cúbico. Si no se adapta o si no tiene, si uno no ha hecho un consumo extraordinario por alguna cuestión y si mantuvo lo que son los parámetros habituales de consumo que venía sosteniendo en los últimos 2 años, ahí sí hay una irregularidad y hay que plantearlo. Me quedo con esta pregunta. Habitualmente se dice que primero hay que pagar y después hay que reclamar. Doctor, ¿esto es así? No. Hay que hacer el reclamo. Lo que famosa en derecho se conoce como solve repete. No. Primero hay que hacer el reclamo. El consumidor no tiene obligación de pagar. Silvia, ¿vos vas a hacer el reclamo? ¿Habías hecho el reclamo ya y te dijeron que tenías que pagarlo? No, porque... No. Me llegó la semana pasada la factura y como estaba de feria, no fui. Me vence mañana la primera cuota, así que pensaba ir mañana. Y en función de esto, Bassano, lo que usted sostiene también es que no hay que pagarlo y hay que pedir, en principio, una refacturación. Este sería el caso, por ejemplo. Exacto, una refacturación por el consumo normal y habitual que tienen los meses anteriores. Claro. Y en ese sentido, a ver, ¿cómo uno puede tomar información como para darse cuenta si hay que pagar o si directamente hay que hacer el reclamo? Digo, ¿desde dónde uno puede tomar cuál ha sido el consumo del metraje cúbico de los últimos meses? Tiene que tomar las facturas anteriores y fijarte que el metraje cúbico o los kilowatts, en caso de ser una factura de luz, tenga los mismos kilowatts consumidos en iguales términos. Si usted se fija que tiene, por ejemplo, un kilowatt de 200, 300 kilowatts normal y le viene una factura de 800, hay una irregularidad. Si usted tiene una factura de 500 metros cúbicos y le viene una factura de 1000, como la señora, evidentemente hay una irregularidad. Esas irregularidades no las tienen que pagar, tienen que primero fijarse en el medidor y hacer el reclamo. Pero Guarino, recalco esto: si nosotros tomamos en cuenta todas estas irregularidades, más el incremento que es salvaje, porque las tarifas, el incremento ha sido salvaje e injustificado, nosotros nos encontramos con facturas en lugares que menos consumen o que son de menores recursos, que son impagables. Por eso la gente está tan desolada, porque no sabe para dónde disparar con este tema, y no tienen que dejar pasar, porque si lo dejan pasar, las empresas muy holgadamente comienzan a sumarle los consumos posteriores y ustedes después tienen facturas de 20, 30 mil pesos como nada. Bueno, yo lo que quiero marcar con respecto a esto, mientras Silvia nos está escuchando también, es que en algún aspecto
y producto de lo que es la inflación y además sobre la inflación de lo que son los incrementos, se pierde noción de lo que en economía se llama los precios relativos, es decir, uno ya no sabe cuánto se tiene que pagar por lo que es un servicio público, teniendo en cuenta que se anuncian incrementos permanentemente, es decir, se pierde la noción de lo que vale o lo que debiera valer en todo caso, o del precio que habría que pagar por la provisión de un servicio como del gas y de la luz, con respecto a lo que son otros gastos que se mantienen en el hogar y que en definitiva avanzan en función de lo que es la inflación. Y voy a dar un ejemplo con respecto a lo que pasa en el gas. Mientras la inflación de la primera parte del año fue del 16% en promedio y los alimentos probablemente han trepado bastante más, entre un 20 y un 30%, el servicio de gas natural se ha incrementado desde diciembre, decíamos un 85%, y usted, Bassano, me decía, pero ha trepado incluso hasta un 100%. Depende las distintas categorías que hay, se puede haber llegado hasta un 120 y 130%. Y Guarino, el peor de los temas de todo esto que usted está muy bien detallando, es que no se puede programar los ingresos, no se puede programar al mes siguiente lo que tienen ingresos fijos. Y todavía encima le van programando aumentos, muchos trabajadores que tienen medicina prepaga con aumento, los trabajadores que tienen ingresos muy fijos y que no se los van a extender el aumento del transporte, que van a impactar directamente un 30% de aumento. Y a esto le debemos agregar un problema muy serio que establece la ley, la calidad del servicio. Hoy día hay infinidad de barrios de Capital Federal, Gran Buenos Aires y en el interior del país que están padeciendo en el tema de la luz baja tensión o cortes de energía muy serios, inclusive electrodependientes me han llamado durante todo el día manifestando situaciones de este tipo. Y por otro lado, pues si usted está hablando, por ejemplo, de las tarifas, el incremento de las tarifas de transporte, tenemos problemas con accidentes que son cada vez mayores por una irregularidad en el transporte que es consentida por la CNRT, que es el órgano de control. Y por fin, si hablamos del gas, que es lo último, el gas tiene un inconveniente muy serio porque es de muy baja calidad, muy baja presión. Se han descubierto, lamentablemente ha habido fallecidos porque la gente no puede distinguir a la noche si está o no prendido el piloto o la estufa, se corta, la válvula no anda y cuando vuelve el gas no hay llama y la gente muere asfixiada. Esto está pasando normal y habitualmente, por eso llamamos la atención sobre la válvula de las estufas, de los calefones, de los termos, porque es una situación que está ocurriendo, muy mala calidad, baja caloría en el sentido de que los alimentos se demoran mucho más, se consume mucho más para cocción de alimentos. Esto es en contra de aquellos sectores mayores, de menores recursos y los sectores medios que se están comenzando a ver afectados. Silvia, me parece que prácticamente sin quererlo, además de Bassano aportarnos detalles sobre cómo hay que proceder, bueno, ahí daba otra cuestión y datos que hacen referencia a la calidad del gas. Y vos decías recién, bueno, tengo problemas porque a veces se apaga lo que es la estufa o en este caso la caldera. La caldera. Sí, y lo que decía es, bueno, justamente, ¿no?, que en muchos aspectos ese piloto tiende a apagarse, ¿no?, por la presión del gas que es o que se ubica por debajo de lo habitual. Sí, mínima. Lo que pasa es que te lo cobran como si te dieran el mejor gas, ¿no? Porque la verdad que... No, yo lo que te quería decir es que me parece muy bien todo esto que están pasando, porque a veces uno dice, uy, ¿cuánto me vino de gas? Pero como decís, bueno, ya te están informando que te va a aumentar, claro, te va a aumentar, que la inflación que te va a aumentar, no haces ni siquiera un reclamo. Decís, bueno, hay que pagarlo, voy a ver cómo lo pago. Sí, entonces me parece interesante esto. El problema pasa a ser financiero en lugar de, bueno, de todo caso analizar qué es lo que está pasando también con, sobre todo lo que es el nivel de facturación, ¿no? Y con lo que son los consumos. Y además teniendo en cuenta que hay mecanismos que yo por lo menos hasta ahora no conocía y los desconocía totalmente, como es, por ejemplo, facturar un estimado de consumo. Y le quiero preguntar a Bassano, bueno, ¿cuándo las empresas por ejemplo, de servicios públicos, pero en este caso de gas, pueden facturarnos un estimado sin tomar el detalle de lo que fueron los consumos?
Bueno, no deberían hacerlo porque la ley los obliga a que Claro. Tengan una medida correcta. Ahora, lo que está ocurriendo es que a veces no toman la medición o porque no tienen empleados o no anda bien la computadora, o en algunos casos que han dicho que los empleados no quieren entrar a los barrios porque la gente está muy violenta. Lo que pasa es que no quieren entrar a los barrios porque directamente la gente no tiene luz. Entonces ese es otro inconveniente. Pero lo que tiene que hacer la empresa, y no lo hace, es facturar conforme el último consumo, no hacer un estimado para atrás y entonces ponen cualquier cosa. Eso es lo que después ocurre, que aparecen estas facturas de 13, 14 mil pesos, 20 mil pesos, que son dislates que nadie los puede pagar, no solo porque le incrementan la categoría, porque lo pasan de categoría a una categoría de consumo mayor, sino aparte porque no son consumos reales, y entonces le violan los derechos del consumidor. Y por sobre todas las cosas, déjenme decirle otra cosa que no quieren atender en las comerciales, violando el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece el trato digno. Entonces, que recuerde la gente, artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla de que no le pueden facturar de más, y artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que llama trato digno. La gente tiene que exigirlo, no le pueden sacar la cara. Los primeros que tienen que proteger es a los consumidores, no a las empresas ni a los empleados. Es un problema de protección al consumidor, hay que exigir que se proteja al consumidor. Yo le quiero pedir al señor director si podemos dar nuevamente, y les pido tanto a Silvia como al doctor Bassano que si nos pueden esperar un minutito nada más, porque estamos recibiendo muchísimos mensajes preguntando, bueno, en este caso en particular, cuánto era lo que pagaba Silvia hace 2 años, porque estamos mostrando esta suma de dinero, pero este es el detalle de lo que se pagaba en el año 2016, sobre todo para que muchas de las personas que nos están mirando, bueno, puedan tomar una referencia. Bueno, 617 pesos con 70 era lo que se pagó en el mes de mayo del año 2016, cuando ya, bueno, se había registrado algunos incrementos vinculados con los servicios públicos. Esto es lo que se pagó en el año 2017. Ahí tienen el detalle de lo que son las 2 cuotas de 414 pesos, da un total de 829 pesos para el mes de junio y para el mes de julio. Y finalmente este salto astronómico, incomprensible en alguna medida, a 13.579 pesos en este año 2018, después de numerosos anuncios, digo, de lo que han sido los incrementos en el servicio de gas, pero donde, como recién nos señalaba el doctor Bassano, se han dado sumas en lo que son los incrementos, puntualmente en el caso del gas, que pueden exceder el 100% y que pueden llegar al 120%. Quiero preguntarle al doctor Bassano, vinculado con lo que es el servicio de energía eléctrica y con lo que es el servicio de agua, cuáles son las problemáticas habituales, y ya en un minuto nada más, Silvia, hacerte una última consulta vinculado también con lo que es el día a día y los consumos que estás haciendo. Bassano, ¿qué pasa con los servicios de energía eléctrica por un lado, del agua por otro? Digo, ¿cuáles son los reclamos habituales? Bueno, con el tema de energía eléctrica, más allá de los problemas también estos del estimativo o de que le facturan de más, también encontramos problemas como, por ejemplo, la baja tensión, que es descomunal, hay muy baja tensión, o los cortes de energía. Aprovecho recalcarle al usuario que cuando hay corte de energía desenchufe todos los artefactos eléctricos, y cuando vuelve a haber, o sea, cuando reintegran la energía, no conecte inmediatamente, porque no sabemos, no lo sabe el usuario en ese momento, salvo que tenga un elevador de tensión, si la tensión es la adecuada, si es más allá de 190, 200 voltios, porque si no, pueden quemar los artefactos, y en muchas veces sobrepasa los 250 voltios. Esto es normal. Hay muchos sectores
es decir, denuncias colectivas de falta de energía. Nosotros hemos hecho presentaciones en el ENRE al respecto por esta situación. En cuanto al agua, muy baja tensión, inclusive porque se corta la energía de algunas bombas muy determinadas o porque en el fondo le cortan la luz y no tienen bombas para elevar a los edificios. Hay muchas partes del conurbano y de capital que les pasa esto y se quedan sin agua también. Y el otro problema es una serie de irregularidades en las facturas de agua que están relacionadas en forma directa con estos incrementos por un lado, la falta de medidor, la generalización en los edificios, porque hay algunos edificios que le quieren cobrar a todo el consorcio el agua que consume cada usuario para trasladarle al consorcio que cobre la factura de gas y que tendría que llegar a una factura individual. Eso está pasando también y nosotros estamos haciendo reclamos al respecto. En los últimos tiempos se incrementaron reclamos por abuso de servicios públicos, tanto de servicios públicos como de servicios comunes, en forma alarmante, porque los órganos de control que deberían controlar no lo están haciendo en forma debida, no lo escuchan al usuario y muchas veces el usuario no sabe dónde reclamar o no tiene con quién reclamar. Otra cosa, Guarino, uno de los problemas más serios que tenemos ahora por los cortes de energía son los electrodependientes. Nosotros estamos viendo una cantidad anunciada de electrodependientes que a pesar de hacer el trámite no los atienden, o de personas, por ejemplo, que tengan alguna enfermedad crónica, que necesiten tener energía eléctrica, también son afectados. Es decir, hay una situación de inhumanidad con referencia a los usuarios de los servicios públicos en el día a día. Bueno, tristísimo, realmente lo que está mencionando Bassano, porque se supone que las empresas tienen que tener a disposición un registro para el caso de los electrodependientes y porque ante un eventual corte tienen la obligación de proveer de lo que son los equipos, ¿no? De los generadores de energía eléctrica. Aquel que no está en el registro, bueno, está claro que en ese sentido tiene derecho a solicitarlo, pero lo que es la burocracia muchas veces y a veces la falta de sensibilidad de algunas empresas, bueno, termina impactando lamentablemente en lo que tiene que ver obviamente con la calidad de vida. Silvia, a ver, sí, tenemos la recomendación del doctor Bassano. Yo le voy a preguntar nuevamente a Bassano si le puede decir a Silvia cómo tiene que proceder en el día de mañana para esta factura de 13.000 pesos, donde da la sensación al menos de que hay una cuestión de irregularidad. Bassano, a ver, ¿cómo tiene que hacer Silvia? Primero, controlar el tema del consumo, fijarse en el medidor, el consumo que haya tenido. Después, controlar que todas las facturas anteriores hayan tenido una constante en el consumo métrico, es decir, no en el precio, sino en el consumo métrico. Y después, bueno, hacer el reclamo y peticionar de que si la última factura no fue esa, tiene que, conforme el artículo 31 de la ley 24240, proceder a tomar el reclamo, pagar el mínimo, es decir, pagar la factura, el valor que hubiera pagado el mes anterior y hacer el trámite respectivo. Y ojo, reitérele a quien le esté atendiendo, tienen que cumplir con el 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que es el trato digno. No le pueden decir vaya y pague, no le pueden decir haga lo que quiera, no, la tienen que atender y resolver el problema porque la ley le da una carga para que cumpla la empresa. Pidan hablar con el jefe, hagan el reclamo, háganse valer el reclamo. Los consumidores tenemos que hacernos valer, ya que los órganos de control y el Estado no nos protege. La única forma es esta. Lamentablemente tenemos que nosotros exigir que nos protejan. Osvaldo Bassano, le quiero agradecer muchísimo el contacto. Vamos a volver a comunicarnos con usted en la semana. Obviamente hay muchísimos reclamos por parte de los consumidores y además a esto se suma lo que mencionábamos recién, que se pierde la referencia y uno no sabe si reclamar o no, porque lo que se supone siempre es que tiene que ver con los aumentos que se anunciaron y en algún caso, bueno, en este sentido nos desayunamos que hay cuestiones que tienen que ver con una situación de irregularidad en la provisión del servicio o a veces directamente que se toma una facturación que no es la que corresponde. Bassano, muchas gracias por el contacto. A ustedes, buenas tardes a todos. Bueno, Silvia, me quedo con vos, sobre todo, porque me interesa este detalle, ¿no? Que te consultaba hace unos minutos y que vos me dabas algunos datos sobre, bueno, cómo a partir de ahora
uno puede rearmarse en términos financieros, ¿no? Vos me decías, bueno, estoy pagando más de luz, estoy pagando, o voy a terminar pagando seguramente mucho más de gas. Digo, ¿cuáles son, de alguna manera, los recursos, las estrategias que uno aplica, estrategias entre comillas, por supuesto, para tratar de llegar a fin de mes? Sí, absolutamente. Vas modificando un montón de condiciones de forma de vida. Y yo te insisto, por ahí yo tengo la suerte de pertenecer a un sector que todavía podemos vivir de otro modo, pero restringiendo también algunos gastos. Y esas restricciones van a generar menos empleo, menos comercios y menos pymes. Este es el problema. No es que nosotros, porque la verdad que es cierto, uno no puede decir nosotros pertenecemos a un sector que va a pasar necesidades, pero sí restringir los consumos, eso claramente. O sea, esto es una conversación que entre todos nuestros pares mantenemos constantemente, y algunos restringen una cosa, otros restringen otra. Pero la verdad que sí es cierto que nosotros, de alguna manera, nuestros consumos eran también la herramienta con la que después se desarrollaban las pymes, los comercios y demás. Y bueno, empezás a no consumir y bueno, pasa eso. Claro, se entiende cómo funciona la economía, ¿no? Básicamente claro. Se termina afectando lo que es el consumo en el mercado doméstico. Esto genera obviamente menor generación de puestos de trabajo, al mismo tiempo se pagan menos impuestos, el Estado tiene menos recursos para hacer políticas y así, ¿no? Es un círculo vicioso, si uno quiere, donde, bueno, cuando se le saca el peso, cuando se le saca lo que es el incentivo al trabajo en el mercado doméstico, termina impactando en distintos sectores, obviamente, ¿no? No solamente en aquellos que lamentablemente, y es el caso quizás más complejo y más urgente, aquellos que pierden el puesto de trabajo, sino también en aquellos que dependen de lo que son los consumos de estos sectores para tener obviamente un ingreso. En este sentido, bueno, esto se ve claro en lo que es la retracción de la actividad económica que daba a conocer el INDEC esta misma semana, de una caída del 5,8% para el mes de mayo, y ya las perspectivas de que el mes de junio también va a ser realmente muy difícil. Silvia, te quiero agradecer muchísimo el contacto. La verdad que nos sirve que en este caso nos hayas presentado, bueno, lo que es sin ninguna duda un caso testigo de lo que ha sido el salto, por un lado, el incremento de la tarifa de servicio de gas, pero al mismo tiempo que muy probablemente, y vamos a ver qué pasa, y te invito a que te contactes con nosotros después para decirnos, lo que puede llegar a ser un error en las facturaciones que a veces uno pasa por alto porque supone que tiene que ver todo con los incrementos anunciados por el gobierno, y a veces son las propias empresas las que terminan pasando por alto lo que son los estándares de rigor para hacer una facturación, ¿no? Eso es fundamental, o sea, me parece que está muy bien lo que estás haciendo, porque, digo, muchos de nosotros pensamos eso. Yo te digo la verdad, yo me quedé muy sorprendida, como te decía, porque no pensé que iba a ser tanto, pero bueno, en el marco de todo aumenta, los servicios aumentan, bajamos los subsidios y demás, y que bueno, esto es lo que hay. Me pareció un horror, pero bueno, pero la verdad que me parece muy interesante lo que estás haciendo, como para que muchos podamos decir, bueno, a ver, vamos a chequear un popoco si esto está bien o está mal, ¿no? Silvia, te quiero agradecer muchísimo, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Por favor, vos también, gracias. Chao. Bueno, y gracias ahí a Cristian.